Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo sigues, Miguel? Buenos días. Ya un poco mejor. ¿Se te controló la fiebre? Sí, me he estado tomando el paracetamol, sí, que ahorita en la noche como que sí tuve fiebre, pero ahorita no me he tomado la temperatura de nuevo. Ok, está bien. Para los demás, Miguel empezó con fiebre. Miguel empezó con fiebre ayer en la tarde-noche. Entonces, ¿sí me escuchas, Poncho? ¿Ahí están todos? Sí, doctor. Sí, doctor, buenos días. Ok, bueno. Entonces, está en su casa. De rato hablo con el doctor Cervantes, Miguel, y te aviso qué nos dice. Ok. Ok, sí, Sí. sí, está ¿A bien. quién le toca la clase hoy, A chavos? mí, doctor. Ah, ok. Órale, Poncho, Ahorita empieza. ya la proyecto. Sí. Listo, ya estoy compartiendo mi pantalla. No sé si ya la pueden ver. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Bueno, pues el día de hoy toca revisar el tema de las guías de insuficiencia cardíaca, específicamente la guía europea. Como ya hemos estado revisando todo el tema de insuficiencia cardíaca, digo, no van a ser cosas novedosas, ya que es una guía vieja que salió en el 2016. Nada más para recordar un poco acerca de los niveles de evidencia y la clase de recomendación. Recordar que el nivel de evidencia A son datos procedentes de múltiples ensayos clínicos, aleatorizados o de metaanálisis. El nivel de evidencia B son datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorizado o de grandes estudios no aleatorizados. Y el nivel de evidencia C, que es el nivel de evidencia más bajo, son consenso de opiniones de expertos, pequeños estudios retrospectivos y procedentes de registros. En cuanto a las clases de recomendación, tenemos que la clase de recomendación 1 es evidencia o acuerdo general en que un determinado procedimiento, diagnóstico u tratamiento es beneficioso, útil y efectivo. En cuanto a las expresiones propuestas, es que se recomienda y está indicado el utilizar este tipo de fármacos, en este caso para la insuficiencia cardíaca, procedimientos diagnósticos, así como algunos otros intervenciones. La clase 2 es evidencia conflictiva o divergencia de opinión acerca de la utilidad o eficacia del tratamiento. La clase 2 se divide en clase 2A, que el peso de la evidencia, opinión está a favor de la utilidad, y la clase de opinión 2B es que la utilidad o eficacia está menos establecida por la evidencia u opinión. En cuanto a los, si se recomienda o no se recomienda, el 2A sí se debe de considerar, el 2B se puede recomendar. En cuanto al nivel de evidencia y la clase de recomendación, la clase 3 es el nivel de la clase de recomendación más baja y es evidencia o acuerdo general en que el tratamiento no es útil o efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial para el paciente, por lo tanto no se recomienda. En cuanto a definiciones operacionales, recordar la definición de insuficiencia cardíaca, la cual viene cambiando del 2016 a la fecha, que nos la divide en 3 estadios: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección preservada, y esta nueva entidad que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección borderline o insuficiencia cardíaca media. En cuanto a los criterios diagnósticos, recordar cuáles son los criterios de la insuficiencia cardíaca con fracción conservada, que el paciente tenga signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que al momento de realizar la determinación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por cualquier método diagnóstico, esta sea mayor al 50%, y que tenga elevados los biomarcadores, especialmente los péptidos natriuréticos, y al menos un criterio adicional. ¿Cuál va a ser ese criterio adicional? Que tenga enfermedad estructural cardíaca relevante, que tenga hipertrofia ventricular izquierda o dilatación de la aurícula izquierda, y que esté presente la disfunción diastólica, que es una evaluación aparte en cuanto a la evaluación de la diastología, evaluar las presiones de llenado
Entonces, esos son los criterios para poder nosotros decir que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. En cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, pues es un poco más fácil, ya que pues únicamente requerimos que el paciente tenga signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que la fracción de eyección por cualquier método diagnóstico se encuentre en menos del 40% y no necesitamos ningún otro determinante en cuanto a alteraciones estructurales, elevación de biomarcadores, únicamente requerimos los dos primeros criterios. Y en que hay de nuevo en cuanto a la nueva entidad, pues bueno, las pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección borderline, fracción de eyección media, pues son esos tipos de pacientes que tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que efectivamente la fracción de eyección está entre el 40 y 49% y que pues van a tener elevación de los biomarcadores, principalmente péptido natriurético, NT-proBNP, y al menos uno de los criterios adicionales, ya sea enfermedad estructural cardíaca subyacente, que sea del tipo de la hipertrofia ventricular izquierda o la dilatación de la aurícula izquierda, y también alteraciones en cuanto a las presiones de llenado, que es el estudio de la diastología con la disfunción diastólica. ¿Cuáles son las etiologías o las etiologías más comunes de la insuficiencia cardíaca? Pues bueno, hay que recordar que tenemos causas específicas para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Este miocardio enfermo, principalmente si se trata en el primer, pues bueno, no solo en el primer mundo, sino también en nuestro medio, la principal causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad cardíaca isquémica, ¿no? La cardiopatía isquémica, ya que pues bueno, dentro de dentro de este rubro, dentro de esta etiología de la insuficiencia cardíaca de origen isquémico, no solo van a tener un factor preponderante la propia isquemia, sino que también ya después de haber desarrollado un evento de isquemia, un evento de necrosis, pues viene la cicatrización miocárdica, que si esta no es una remodelación positiva y empieza a ser una remodelación negativa, pues bueno, va a causar alteraciones tanto en la contracción como en la relajación y nos va a poder desarrollar lo que es la insuficiencia cardíaca. Recordar los términos de miocardio aturdido, miocardio hibernante, qué es lo que pasa después de un síndrome coronario agudo, qué es lo que pasa con ese miocardio, la zona de isquemia y la zona de penumbra que hay alrededor de él. Por lo tanto, es importante saber que después de la obstrucción de una arteria coronaria va a haber una lesión miocárdica por isquemia, probablemente un sitio totalmente de necrosis donde haya muerte celular, y a la periferia de ese sitio donde existe muerte celular también va a haber una disminución en cuanto al aporte del oxígeno y los productos metabólicos que lo van a llevar a la disminución de su metabolismo y de la función. Esto puede perdurar a través del tiempo y el miocardio se acostumbra a tener esa disminución en cuanto al aporte de nutrientes y oxígeno, y ya entran los términos que acabamos de comentar. La enfermedad arterial coronaria epicárdica, las alteraciones de la microcirculación. Recordar que no todo paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca y que tenga alteraciones electrocardiográficas sugestivas de isquemia, o tal vez todo ese paciente que llegó con un síndrome coronario agudo, tal vez no todos tengan enfermedad arteriosa coronaria de tipo obstructivo, sino que también es importante la evaluación adecuada de la microcirculación coronaria, revisar la etiología del vasoespasmo coronario, revisar la etiología de la disfunción microvascular, ya sea por los índices Doppler o las resistencias cardiovasculares. Y por último, pues la disfunción endotelial, ¿no? Otra de las etiologías también que están muy en boga en los últimos años es el desarrollo de insuficiencia cardíaca por daño miocárdico tóxico, principalmente por el abuso de sustancias tóxicas. ¿Cuáles son ellas? En nuestro medio, desgraciadamente, las drogas, principalmente los derivados de las metanfetaminas, las anfetaminas, la cocaína, el abuso de alcohol. Recordar que es una de las causas de insuficiencia cardíaca que puede ser reversible al cese del consumo de alcohol. Esteroides anabólicos, también hay estudios, reportes que pacientes que requieren por causa médica o competidores que se tienen a consumir esteroides anabólicos, pues sí existe evidencia de que desarrollan alteraciones estructurales y por consiguiente posteriormente aparecen los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Otra cosa que no vemos tan en nuestro medio es la intoxicación por metales pesados como es el cobre, hierro, plomo y cobalto.
y pues medicamentos que van a tener interacción con el miocardio, como lo son medicamentos citostatólicos, como son las antraciclinas principalmente. Recordar que es un fármaco bastante utilizado cuando los pacientes tienen cáncer de mama. No solo recordar la doxirubicina y todas las demás antraciclinas, sino también los inmunomoduladores, como son los anticuerpos dirigidos principalmente para este tipo de patología, como lo van a hacer el trastuzumab. Todos ellos causan una disminución en cuanto a la función contráctil cardiovascular, y es importante en ese paciente que va a iniciar quimioterapia con este tipo de fármacos realizar un ecocardiograma basal, y posteriormente durante el seguimiento, si presenta o desarrolla signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues un seguimiento ecocardiográfico o al final del tratamiento para ver cuál fue el deterioro de esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Existen otros antiarrítmicos o antiinflamatorios no esteroideos que pueden también causar este tipo de alteraciones. Sin embargo, lo que está más demostrado y lo que más se conoce a través de la medicación son las antraciclinas y el trastuzumab. Y por último, pues también existe la lesión por radiación en este mismo tipo de pacientes y cualquier otro tipo de pacientes que recibe radiación. La radiación puede también alterar la función contractil miocárdica. Existen otras etiologías, cada vez no son tan comunes o tal vez no tan diagnosticadas en nuestro medio, porque no se tiene a la mano, no sé si sea la sospecha clínica o las herramientas diagnósticas para poder llegar a un diagnóstico fácil. En este caso, por lo que lo comento, es por la infiltración miocárdica relacionadas con enfermedad maligna. Recordar que existen tumores primarios y tumores secundarios cardíacos que pueden tener una infiltración miocárdica, y por lo tanto esa infiltración va a causar alteraciones de la relajación y posteriormente alteraciones de la función contráctil. Y las enfermedades relacionadas que no tienen nada que ver con una enfermedad maligna, pues recordar la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, la enfermedad por depósito, en este caso la enfermedad de POMB, el Fabry. Recordar que todas estas son alteraciones, que todas estas enfermedades causan infiltración miocárdica, que tal vez nosotros en el miocardio vamos a ver una hipertrofia ventricular bastante severa, que no va a estar regionalizada solo al ventrículo izquierdo, que también va a tener infectación del ventrículo derecho, que van a causar alteraciones de la relajación y de la función contráctil del corazón. Entonces, recordar que este tipo de entidades existen, no solo quedarnos con lo más común que vemos, sino tener esa pues intuición diagnóstica para poder diagnosticar este tipo de enfermedades. Daño inmunomediado e inflamatorio relacionado con las infecciones. Recordar que las infecciones principalmente por el Trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas, al principio causa dilatación y posteriormente ya vienen las alteraciones de la función contráctil. También lo vemos en la teoría del doble Jeopardy, tanto daño por viral por el propio HIV y por el medicamento que son los antirretrovirales. Recordar que esa teoría del doble Jeopardy está presente en nuestros pacientes, no solo van a tener afección por uno de los mecanismos, sino por los dos. Entonces, es de vital importancia nosotros conocer las enfermedades concomitantes de nuestros pacientes, y no solo las enfermedades, sino que también los tratamientos adicionales que tienen, no solo a nivel cardiovascular. Recordar esas interacciones para poder nosotros sospechar, en caso de que presente deterioro de la clase funcional, un probable desarrollo de insuficiencia cardíaca, empeoramiento de la clase funcional y empeoramiento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Alteraciones metabólicas. Recordar que las alteraciones metabólicas no es nada infrecuente y lo hemos visto aquí en nuestro hospital. Pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico, derrame pleural, que al interrogatorio pues sí son pacientes que tienen toda la clínica de hipotiroidismo, les tomas un perfil tiroideo, la TSH por las nubes. No es la única alteración hormonal que causa insuficiencia cardíaca, entre ellas también aparece la acromegalia, la deficiencia de hormona de crecimiento, enfermedad de Addison, la presencia de diabetes mellitus, los pacientes que tienen feocromocitoma, y ese tipo de y las mujeres embarazadas que desarrollan alteraciones gestacionales durante el parto o el puerperio también desarrollan insuficiencia cardíaca, ¿no? Está la insuficiencia cardíaca periparto,
y también los pacientes que desarrollan preeclampsia o eclampsia durante la gestación, pues son pacientes que muy probablemente posteriormente vayan a desarrollar insuficiencia cardíaca. Alteraciones nutricionales tal vez no lo veamos muy a menudo porque no medimos los niveles séricos de vitaminas. Recuerda que la deficiencia en tiamina, L-carnitina, hierro, fósforo, calcio, pues van a causar alteraciones en cuanto a la nutrición, y pues eso también va a causar alteraciones en la función contráctil del corazón. Alteraciones genéticas, pues bueno, estas van a tener diversas formas. Entre las más predominantes en nuestro medio, pues la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada. Recordar que son entidades específicas que bien se manifiestan, principalmente la miocardiopatía dilatada, como un síndrome de insuficiencia cardíaca. Tal vez no sea la etiología como tal, sino que subyacente tiene alteraciones genéticas, en alteraciones de la titina, en pacientes que tengan miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, que tengan alteraciones de ventrículo izquierdo no compactado, displasia ritmogénica del ventrículo derecho y miocardiopatía restrictiva. Entonces, todas estas etiologías es importante irlas conociendo, y sin embargo, pues lo que vemos en pacientes seniles, en pacientes no tan jóvenes, que pues bueno, también van a tener otras etiologías, como son pacientes que tienen mucho tiempo de ser hipertensos, donde las cargas, las fuerzas de cizallamiento y de la función contráctil del corazón se va deteriorando con el paso del tiempo, y la hipertensión pues es uno de los mecanismos por los cuales aumenta la poscarga, y ese ventrículo izquierdo cada vez tiene que ejercer más fuerza para poder vencer la poscarga, y con el paso del tiempo se puede ir deteriorando la fracción de eyección. De defectos estructurales o valvulares a nivel miocárdico, pues los adquiridos, valvulopatía mitroaórtica. Todavía en nuestro medio es común ver la afectación mitroaórtica por fiebre reumática. No tanto así la enfermedad tricuspide y pulmonar no son tan comunes, sino únicamente las alteraciones mitroaórticas. En cuanto a los congénitos, recordar que la principal causa de deterioro y de fallecimiento de desenlaces cardiovasculares en los pacientes congénitos, pues bueno, son el desarrollo de insuficiencia cardíaca, que este tipo de pacientes en los cuales no tienen un adecuado diagnóstico y por lo tanto ya no son candidatos a tratamiento quirúrgico o percutáneo. En el caso de los pacientes que presenten comunicación interventricular, interauricular, otro tipo de alteraciones que pueden ser tratadas de manera quirúrgica temprana y evitar el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Enfermedades pericárdicas o endomiocárdicas. Las pericárdicas, recordar el diagnóstico de pericarditis constrictiva. El derrame pericárdico también va a tener alteraciones en cuanto a la función. Y las endomiocárdicas, pues la fibroblastosis endomiocárdico, que requieren de métodos diagnósticos como la biopsia endomiocárdica. Estados que generan una hipercinesia cardíaca, que tengan un estado cardíaco elevado, como van a ser los pacientes que tengan core anémico, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con hemoglobina menor de 6, que ya son muy crónicos, que generan el core anémico, posteriormente hipertrofia ventricular izquierda, y que por último este método de compensación no es suficiente, y empieza a aparecer posteriormente a la dilatación ventricular izquierda, y desde estadios iniciales los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, tal vez al principio con la fracción de eyección preservada, y posteriormente esta va a ir disminuyendo hasta tener la entidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La sobrecarga de volumen en este mismo tipo de pacientes, y los pacientes que tengan taquicardiopatías, recordar que también son estados que tienen alteraciones en cuanto a la función cardíaca, en cuanto a la relajación, y la perpetuidad de estas arritmias van a generar insuficiencia cardíaca. Doctor, disculpe que lo interrumpe, que cree que me están marcando de choque que llegó un paciente de Soledad que viene intubado, que no pueden explicar por qué. Entonces, no sé si continúe con la clase. Poncho, ¿me Sí, escuchas? doctor. Sí. ¿Qué me decías, perdón, que llegó un paciente a choque?
Sí, me acaban de mandar un mensaje, me estaban marcando, dicen, llegó un paciente infartado al hospital de Soledad, viene intubado, no me saben explicar por qué. ¿Puedes venir? Ok, no, sí, sí, Poncho, no hay ningún problema ahorita. Digo, es una guía que le hemos dado ya varias vueltas. Entonces, sí, ve, yo ya voy rumbo al hospital. Nada más ponte Ok, doctor. tu equipo de protección, Careta. ¿verdad? Tu careta N95, tus guantes, para ver qué pasa ahorita y nos vemos. Ok, doctor. Órale, entonces a los demás, yo creo que nada más una cosa, a ver si nos vemos el viernes, jóvenes, a las 9, digo, excepto Miguel, hay que estar al pendiente de que no desarrollen ahí ustedes síntomas y a ver qué dice el doctor Cervantes, de rato que le comente de lo de Miguel, si quiere que nos volvamos a hacer pruebas, pues nos hacemos, a ver qué, yo les aviso por el chat, ¿sale? Ok, doctor. Sí, Muchas doctor. gracias. Ok, doctor, gracias. Órale, todos tomando vitamina C y vitamina D. Sí, Ok, Sí. doctor. Bueno, no se tomen el Ok. dióxido de cloro. No. Ah, Sí, Va, se ayer me trata. habló un paciente que tiene muchos extrasístoles porque que si no será que se toma el dióxido de cloro cada hora. Yo, no. Bueno, sale, luego hablamos. Gracias. hasta luego.